Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 167, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 39. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 39. Libro de Lucas, Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué dice el verso 21? ¿A quién le revelaría nuestro Rey su sabiduría? ¿A quién le revelaría nuestro Dios a su Hijo? Ahí lo dice claramente: a sus niños, a sus pequeños. Entiende y comprende: a sus niños y a sus pequeños, que es lo mismo. Y yo te dije en el tema anterior que de esos niños, de esos pequeños, saldrían todos esos dones. De esos niños saldrían, de esos pequeños saldrían. ¿Y de cuáles dones hablamos? Los que te he venido enseñando y explicando: el don de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro. Y hemos hablado en estos días de ese don de apóstol. Hemos hablado del don de profeta. Y entendimos y comprendimos que el último profeta fue Juan el Bautista. Y hoy vamos a hablar de el don de pastor y maestro. Y de ello vamos a estar hablando en este día. De esos dones. Dones que también te expliqué que tomarían lugar todos en el tiempo del fin. Así de claro, en el tiempo del fin. Ahora surge una pregunta. Entonces, de la cruz para acá, todos estos hombres que tomaron esos títulos de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿de dónde sacaron ellos esos títulos? ¿De dónde tomaron ellos esos títulos? Pues ya te voy a mostrar de dónde sacaron ellos esos títulos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros. Mira, de allí lo tomaron. De lo que quedó escrito en el fundamento, de lo que el gran apóstol Pablo escribió en el fundamento y que escribió como fundamento. De allí tomaron todos ellos, de allí han tomado todos ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos hombres malos y perversos quisieron edificar, revelar, enseñar, explicar todo esto. Y ellos, en su afán de edificar, como edificadores que nadie mandó, porque nadie lo mandó, de allí tomaron y de allí se adjudicaron esos títulos, alegando que esos 5 ministerios, como lo llaman ellos, porque ellos le llaman 5 ministerios, quedaron en pie de la cruz para acá y son para la iglesia. Y ellos empezaron a explicar eso y a adjudicarse ellos mismos esos títulos, a edificar ellos lo que no se les mandó a ellos a edificar. Y de allí tomaron de lo que está escrito, sin entender ni comprender que esto que está escrito en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, tomaría vida, era en el tiempo del fin, no antes. En el tiempo del fin eso tomaría vida. ¿Y cuándo? Cuando apareciera el verdadero edificador. Allí tomaría vida. Antes no. Antes no. Porque antes no estaba Sión, que era esa casa, ese monte, esa ciudad que se habría de edificar y de allí saldrían esos dones. Eso es así de claro. Y no estaba el edificador. El edificador aparecería en el tiempo del fin a darle vida a todo lo que está escrito en el fundamento, en la ley, en los salmos, en los profetas, a darle vida a todo lo que salió por la boca del Hijo de Dios, la sabiduría. Era en el tiempo del fin en que lo que está escrito tomaría vida, y era cuando apareciera el edificador. Y aquel que escribió el fundamento fue claro, que el único que podía edificar sobre ese fundamento era el edificador. Mira que es cierto. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí está viendo? Pablo colocó el fundamento, puso el fundamento, pero él anunció, otro edifica encima. Como diciendo, esto toma vida cuando aparezca el edificador. Y ese otro no es cualquiera. Mira quién es ese otro. Libro de los Salmos, Salmo 127, verso 1. Mira lo que dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí está viendo? Si el Señor no edificare la casa. ¿Cuál es el otro que dice primero a los Corintios 3:10? Que Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Otro le va a dar vida, otro viene a darle vida a todo lo que está escrito.
¿Quién es ese otro? Aquí lo estás viendo. Si el Señor no edifica la casa, Él era el que lo haría. Nadie más lo podía hacer. Y todos estos hombres se pusieron a edificar y a tomar lo que está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y se lo tomaron para sí, creyendo que ellos mismos edificaban. Se lo tomaron para sí. Y fue trabajo en vano. Mira cómo termina diciendo el Salmo 127:1. Dice, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor mismo no lo hace, en vano trabajan los que la edifican. Todo eso de la cruz para acá fue en vano. Ha sido en vano. Y para todos estos hombres de la cruz hasta este día, todo fue en vano. Y para ellos todo eso, lo que dice Efesios 4:11, solo fueron títulos, más no dones para ellos. Títulos que ellos tomaron para sí, creyéndose edificadores, sin entender ni comprender que no era el para ellos edificar. No era para ellos darle vida, en pocas palabras, a lo que está escrito. Quien daría vida a lo que está escrito era el otro. Y ese otro no era cualquiera, era el Señor. Eso está clarísimo. ¿Y cuándo sería que Él le daría vida a todo esto? Cuando edificare su casa. ¿Y cuándo edificaría su casa? ¿Cuándo? Aquí dice cuándo la edificaría. Libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Cuándo sería que él edificaría? Que el otro aparecería a edificar sobre ese fundamento, que el otro vendría a darle vida a todo lo que está escrito en los postreros de los tiempos, en los tiempos finales. Eso significa en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Y era en su casa, en su monte, en donde todo lo que está escrito tomaría vida. Era en su casa, en su monte, en donde esos dones tomarían lugar, donde se levantarían los verdaderos apóstoles, los verdaderos profetas, los verdaderos evangelistas, los verdaderos pastores y maestros. Era allí. Antes no. Antes no. Antes no. Era en el tiempo final, en el tiempo del fin, que nuevamente apareciera el Señor. En la etapa final. Y aparecería a aclarar, o sea, a edificar, a levantar, a dar vida a lo que está escrito. Mira que es cierto. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Mira lo que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no juzguéis nada, como diciéndote: mira, yo dejo el fundamento y esto queda ahí quieto, hasta que venga el otro a edificar encima del fundamento. Y ese otro es el mismo Señor que aparecería en el tiempo del fin a aclarar lo oculto de las tinieblas.
a aclarar lo oculto de las tinieblas y a manifestar las intenciones de los corazones. Eso sería en el tiempo del fin. Si en el tiempo del fin se levantaría a aclarar, entonces en el tiempo del fin tomaría vida todo lo que está escrito. Y ahí sí, cuando Él se levantara en el tiempo del fin y se levantara a edificar, entonces toma lugar lo que vamos a ver a continuación. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, guarda eso de Él mismo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí está viendo? Él mismo tendría que estar y constituir estos dones. Y el fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué significa la edificación del cuerpo de Cristo? La edificación de su casa, de su monte santo, de su ciudad. Eso es lo que significa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, de todo el conocimiento del Hijo de Dios, de la sabiduría. Y eso significa a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que significa edificar. Y Él mismo los levantaría a todos ellos con ese propósito y para ese propósito, en su edificación, y para que dieran ese servicio en su edificación, siendo Él el único edificador. Imagínate. Ahí sí que tomarían lugar ellos. Ahí sí que tomaría lugar todo esto que está escrito. Tomaría vida lo que está escrito. Antes no. Atiende y comprende. Antes no. Porque desde que Pablo fue quitado hasta que tomara lugar la aparición de nuestro Rey, hay un tiempo. Y ese tiempo es un tiempo llamado el día de tinieblas y de oscuridad. Lo que vino después de que Pablo fue quitado fue tinieblas y oscuridad, y ellas estarían en pie hasta que apareciera el Señor. Por eso dice que Él vendría a aclarar lo oculto de las tinieblas, porque todo este mundo quedaba en tinieblas. Y vuelvo y repito, desde Pablo hasta que apareciera el Señor, ese tiempo se llama día de nublado, de oscuridad, tiempo de tinieblas, de oscuridad. Así se llama ese día. Y eso es lo que vendría después de Pablo. Y estaría hasta que el Señor llegara. Esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, esos falsos evangelistas, esos falsos pastores y maestros. Y todos con sus enseñanzas son los que traerían ese día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de oscuridad. Mira que es cierto, el fundamento lo dice. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Porque vendrá tiempo, y ese es el tiempo que vendría después de Pablo, hasta que llegara el Señor. Tiempo de tinieblas, de oscuridad, o como anunciaron los profetas, día de nublado y de oscuridad. Ese era el tiempo que venía, en donde el Señor en ese tiempo no mandaría ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. O sea que todos los que han existido y existen hasta el día de hoy son falsos. Todos esos hombres son falsos, engañadores, mentirosos. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Y está escrito que eso sería así. Y no solamente está escrito en el fundamento, también está escrito en los profetas, y lo vimos la semana pasada en el tema anterior. Cuando allá en Jeremías 23, creo que el verso 15 dice que de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea que después de la cruz lo que saldría sobre toda la tierra era hipocresía, hasta que llegara el Señor a aclarar y a darle vida a lo que está escrito. Si ves que no miento, que soy fiel y verdadero. Pues de eso mismo, no solamente habló Jeremías de eso. Ezequiel también habla de lo mismo. Y que eso estaría así lleno de falsos pastores y maestros hasta que llegara el Señor. Vamos a mirar. Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 6. Mira lo que dice. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Así están todos hoy en día. No hablan sino de dinero y no quieren sino dinero. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Verso 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Así estaría todo hasta que Él llegara. Acuérdate, Jeremías 30:17, de Sión, y se dirá en aquel día: esta es Sión de la que nadie se acordaba. Nadie se acordaba de sus ovejas, solo Él. Y así estarían de la cruz para acá, así estaría todo este mundo. Así estaría todo este mundo. Y así ha estado. Hasta que llegara el Señor. Y cuando Él llegara, ¿qué haría? Mira lo que dice. Libro del profeta Ezequiel,
Ezequiel capítulo 34, versículos 11 y 12, dice así: porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, no mandaría a nadie, yo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. ¿Cuándo? El día del nublado y de la oscuridad. Si estás viendo que todo lo que te digo es cierto. El día del nublado y de la oscuridad. ¿Qué hubo de la cruz? ¿Y qué estaría en pie de la cruz hasta que apareciera el Señor? Ese día, el día de nublado y de oscuridad. Y cuando llegara el tiempo señalado por el Padre, ¿qué pasaría? Aparecería el Rey y Él mismo vendría a buscarlas. Él mismo vendría a buscarlas. Y Él mismo las libraría de todos los lugares donde fueron esparcidas el día de nublado y de oscuridad. Claro, si venía a aclarar lo oculto de las tinieblas, las libraría de ese día en la que vive este mundo, de nublado y de oscuridad, porque así está este mundo. Así está el monstruo religioso, viviendo en ese día de nublado y de oscuridad. Eso está claro. Revelación. ¿Cómo se llama el tiempo que transcurrió después de la cruz hasta que llegara el Señor? Día de nublado y de oscuridad. ¿En qué día vive el monstruo religioso, el reino de Adán? En el día de nublado y de oscuridad. Pero hoy te está librando, hoy te está liberando de ese día de nublado y de oscuridad, porque tu Rey te está revelando, aclarando lo oculto de las tinieblas. Y diciéndote que todos esos pastores y maestros son falsos. Porque todos esos dones tomarían lugar en el tiempo del fin, no antes. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Mira lo que dice el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículos 22 y 23. Dice así: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo salvaré a mis ovejas. ¿Y qué vimos más atrás? Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y aquí dice, yo salvaré a mis ovejas. Yo mismo estaré presente. ¿Cómo? Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. En otro lugar dice que el mismo Dios las apacentaría. Y aquí dice, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Claro, porque David es el mismo Señor, es el mismo Rey, es el mismo Dios. Es el que vendría a edificar sobre el fundamento. Es el que vendría a darle vida a todo lo que está escrito.
edificaría su casa. Es el que edificaría esa gran ciudad. Y es el que levantaría esos dones. Acuérdate. Hagamos memoria, Efesios 4:11. ¿Qué dice Efesios 4:11? Y Él mismo constituyó, porque Él mismo estaría en pie, y Él mismo constituyó. ¿Y quién es ese mismo que constituiría? David, el mismo rey, el mismo Dios. ¿Sí ves que Él estaría en pie? Él estaría en pie. Él las apacentará y Él les será por pastor. Y en esa edificación, David, el rey, nuestro Dios, levantaría pastores conforme a su corazón, conformes al corazón del mismo David, del gran pastor, que es el mismo Señor. Él levantaría a esos pastores. Él levantaría, le daría vida a esos dones, precisamente para que dieran ese servicio en la edificación. Mira que es cierto. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versos 29 al 31, dice así: y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo el Señor estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. ¿Sí ves? Y levantaré sobre ellos una planta de renombre. ¿Cuál es esa planta de renombre? Esa planta que tiene nombre sobre todo nombre. Esa planta que tiene nombre más grande que los nombres. Tiene un nombre más grande que todos los nombres. Por eso dice, y levantaré para ellos una planta de renombre. Esa planta de renombre era ese pastor David. Y cuando eso sucediera, y sabrán que yo el Señor su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Y lo diría en el tiempo del fin: la casa de Israel, dice el Señor. Y termina diciendo: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. ¿Sí está viendo? Cuando todo esto tomara lugar, tú te darías cuenta quién estaba en medio tuyo. ¿Quién estaría en medio tuyo para librarte de lo que hoy estamos hablando y tratando? De falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Cuando todo esto tomara lugar, tú te darías cuenta quién te está hablando. Espero en el Señor que esto esté siendo de mucho bien para ti, porque vamos llegando al final, a la conclusión de este maravilloso tema. Y como conclusión vamos a ver que todo lo que te he dicho es cierto. Vamos a mirar la conclusión. Y vamos a ver primeramente el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículos 1 al 4, dice así:
los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y mira, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Si ves que cuando Él estuviera presente, Él le daría vida a esos dones, vida a lo que está escrito. Estando Él presente, y os daré pastores, y pondré sobre ellas pastores. Y os daré pastores, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, para que se cumpla lo que está escrito en Jeremías capítulo 3, versos 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, y yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré, verso 15, pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia, con inteligencia. Aquí se cumple esto. Y pondré sobre ellas pastores. Pero primero tenía que tomar lugar. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, y yo mismo las salvaré, y yo mismo las iré a buscar. Y después de eso, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y toma lugar lo que está escrito en Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mira, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, porque estos sí son buenos, son conforme a su corazón. Ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. ¿Y cuándo se entendería esto? ¿Cuándo se entendería esto? Vamos a mirar Jeremías capítulo 23, versículo 20. Dice así: no se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Cuándo se entendería todo esto que yo hoy te estoy revelando y te he venido revelando? En los postreros días. ¿Y por qué dice que se entendería en los postreros días cumplidamente? Porque era en los postreros días donde aparecía el edificador, a aclarar lo oculto de las tinieblas, a edificar sobre el fundamento, a edificar su casa, a edificar su ciudad, a dar vida a todo lo que está escrito. En los postreros días entenderéis esto, lo entenderéis cumplidamente. Antes de los postreros días no se podía entender ni comprender nada, porque estábamos en el día de nublado y de oscuridad. Así ha dicho el Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que te haya quedado bien claro de que lo que ha existido de la cruz y estaría en pie desde la cruz hasta que llegara el Señor era falsedad, mentira, engaño, herejía, iniquidad.
nublado, oscuridad, tinieblas. Era lo que estaría en pie. Era lo que estaría en pie. Y quiero despedirme de ti diciéndote que nos vemos hoy, mañana y todos los días hasta el fin. Sión, te amo para siempre. Monte Santo, te amo para siempre. Así dice tu Señor.